Bienvenidos, amantes del saber. Últimamente estoy preocupada porque veo que están surgiendo en la sociedad en los últimos años tendencias más radicales. Tendencias que en algunos casos abrazan la intolerancia. Nos estamos acercando demasiado y desde luego toda la crisis que estamos teniendo, que no solo es económica, sino también social, se puede ver, nos está afectando muchísimo. Así que alguna solución de tipo filosófico tendremos que encontrar. Tendremos que preguntarnos por los valores que son necesarios tener en cuenta en esta época. Pues vamos a ello. Bienvenidos una vez más a Filosofía Televisión. En esta ocasión, en Despertando a Sofía, de lo que vamos a hablaros es de la tolerancia y también de su antípoda, como es la intolerancia. Desde luego tienen que ir de la mano y vamos a intentar aclarar qué es lo que está pasando en los tiempos que corren, en los que podemos ver que se empiezan a desarrollar movimientos que nos recuerdan a lo más catastrófico de la historia de la humanidad, en concreto a movimientos que surgieron a principios del siglo XX y se acabaron desarrollando, dando lugar a todo, nos va a sonar desde luego, entre otros, a la Segunda Guerra Mundial. Así que vamos a ello. Bienvenida, amante del saber, estás en Filosofía Televisión. Lo primero que nos vamos a encontrar en muchas ocasiones es que se nos hace ver, precisamente desde la intolerancia, que tenemos que tolerarlo todo. Y tolerar todo, en eso que dicen que es la libertad de expresión, también incluye el que toleremos que ciertas personas puedan ser, por ejemplo, racistas, o xenófobas, u homófobas. La cuestión es, ¿hasta dónde está el límite de la tolerancia? A ese respecto se me vienen a la cabeza dos autores principales que lo han desarrollado. Uno de ellos sería Karl Popper y el otro Umberto Eco, que desarrolla esta idea, y es que manifiesta, sobre todo Karl Popper, la paradoja conocida como la paradoja de la intolerancia. Es decir, si lo toleramos todo, resulta que los tolerantes se quedarán quietos, parados, ante actitudes que intentan comerse al otro. Es decir, aparece un grupo racista, por ejemplo, que intenta atacar a las personas por su color de piel. Los tolerantes dirán, tengo que aguantarlo y respetarlo porque es la idea que tienen. Resulta que los intolerantes no van a pensar eso del resto, con lo cual la intolerancia se va a comer a las personas intolerantes, que son más pasivas en este sentido. Por eso la paradoja que se da es que no se puede tolerar la intolerancia. Tolerar la intolerancia nos lleva al desastre necesariamente. No se puede mantener una actitud pasiva. Hablar de tolerancia implica no solo meterse en un ámbito teórico, sino necesariamente práctico, posicionarse en cierto sentido y no quedarse como espectadores de actitudes que no son recomendables para la buena convivencia. Con eso entiendo lo que quieres decir, el clásico caso de que nos encontramos enfrente de una persona que insulta o menosprecia a otra, pues por los motivos que hablábamos antes, por ejemplo, porque sea de una raza distinta a la nuestra o porque tenga una condición sexual diferente. Ese es el espectador del que hablabas, que se queda mirando cómo se desarrolla la situación y no actúa. Precisamente la actitud más tolerante que podemos tener es la de no tolerar esa actitud, porque ahí vemos que lo que se está haciendo ya no es solo un acto terrible contra otra persona, sino que además se está imponiendo una idea, y la manera en la que se recibe en el resto de espectadores puede ser negativa, porque si no hay una reacción de alguien que no tolere esa intolerancia, el resto de personas se van a creer en el derecho de poder manifestar esa intolerancia sin que haya ningún tipo de respuesta social. La tarea de las personas tolerantes es precisamente limitar esa tolerancia. No podemos tolerar actitudes que sabemos que como humanos, como personas, nos llevan al desastre, nos llevan precisamente a deshumanizarnos. Sí, es que tolerar este tipo de actitudes significa, en última instancia, ser cómplice del que está tomando una actitud intolerante. Es decir, si tú te quedas como mero espectador de un hecho que sabes que tú no desearías que te hicieran a ti, estás siendo cómplice de la persona que comete ese hecho. Y además todos al final recibimos
las consecuencias de estos actos, porque si eso se va tolerando, se va contagiando, se entiende como permisible, es decir, se entiende como esto se puede hacer, sobre todo a mí me preocupa mucho lo que pueda entender la parte más joven, que es la que recibe los estímulos de este tipo de actitudes, y al final esto se normaliza, y normalizar este tipo de actitudes significa aceptarla en última instancia. Esto yo creo que no podemos evitar hablar de la época oscura de la que hablábamos antes en cuanto al nacionalsocialismo. Y si empezamos a remontarnos en la historia del Partido Nacional Socialista, veremos que ya desde 1919, cuando Hitler era orador del partido, empiezan con la política antisemita. La gente la tolera, aunque efectivamente habría gente que la considerara absolutamente intolerable, pero nadie se opuso radicalmente a esta política nazi, ya prácticamente era el partido nazi lo que veíamos. Esta política se sigue desarrollando y ya en los años 30 es cuando vemos que se empieza a perseguir a la comunidad judía hasta el punto de prohibirles sentarse en determinados bancos, ir al supermercado hasta última hora del día, cuando quedaban pocos productos o directamente los de peor calidad, y también vemos cómo a los judíos se les empieza a expulsar y a considerar ciudadanos de segunda clase en la Alemania. Esto no pudo suceder de un día para otro, esto fue, como decíamos, un hecho que fue continuado en el tiempo y que desde el nacionalsocialismo se inicia en 1919, a pesar de que el antisemitismo es mucho más antiguo y no nos cabe ninguna duda al respecto. De hecho, en España en 1492 se expulsa a los judíos con los reyes católicos. Es una actitud que se ha utilizado muchísimas veces. La cuestión es que se ha tolerado el antisemitismo hasta el punto en el que ocurrió el holocausto nazi, porque nadie se opuso frontalmente a ese rechazo directo a las personas de otra religión, en este caso judíos. Y ya no solo nos pongamos en el caso de los judíos, sino que si nos vamos al mundo musulmán o al mundo cristiano, también vamos a encontrar distintas intolerancias que son cuestiones meramente religiosas. Y bueno, siendo nosotros de Cádiz, creo que no podríamos pasarlo por alto. Hay un paso doble de Juan Carlos Aragón que dice: ni en los derechos humanos se habla de la diferencia entre mezquitas o iglesias, o entre moros y cristianos. ¿Quiénes somos nosotros para determinar una diferencia entre personas por tener una distinta religión o tener tan solo un color de piel diferente? Ya veis que es un absurdo tremendo. Entonces, nuestra obligación es precisamente establecer ese punto crítico, del que también hemos hablado en muchas ocasiones, e intentar dirigir nuestra tolerancia contra el intolerante. Y atendamos a un asunto que viene a colisión con lo que has dicho. Se normalizó la persecución a los judíos, pero es que después no eran solo los judíos. Las personas empiezan a preocuparse porque también vienen a por mí. Es decir, a tolerar una actitud intolerante porque yo no soy negro, por ejemplo, podemos decir, entonces están persiguiendo a los negros y entonces a mí me la suda, a mí me da igual. Resulta que la intolerancia parece como que se va contagiando y se van engrandeciendo el tipo de actitudes de mirar al otro y buscar una excusa para perseguirle. Cuando te persigan a ti es cuando te preocupará. Por eso hay que poner una barrera pronto, porque estas cosas se van contagiando. Y además hay una cosa muy llamativa, y es que siempre encontraremos una excusa para acusar al otro. Es decir, todos somos iguales en derecho, pero todos somos personas diferentes. Nadie es completamente idéntico al otro. Siempre podemos tener una excusa para perseguir o para señalar al otro, pero es que hay que vivir en otra edad, hay que vivir en comunidad. Somos seres sociales. Exactamente, es que si no nos liamos a palo, aquí unos con otros. Y últimamente a mí, que es con lo que habíamos iniciado, a mí lo que me preocupa es que en la sociedad en la que estamos viviendo atendemos a una mayor comunicación entre todos. Esto nos debería ayudar a conocernos mejor entre comunidades, y sin embargo estamos viendo cómo crecen este tipo de actitudes, producto, como tú has dicho, de una crisis. Esto da que pensar que posiblemente la reacción intolerante hacia el otro es producto muchas veces del miedo al otro y además de una preocupación egoísta por mi situación, sin mirar que es posible que la persona a la que señales esté prácticamente en la misma situación que tú. Todo esto me recuerda también, volviendo al nacionalsocialismo igualmente, a un poema de un pastor protestante que era Martin Niemöller. Es un poema que le han asociado en muchas ocasiones a Bertolt Brecht, porque el estilo podía ser parecido, en el que dice: primero vinieron a por los judíos
pero como yo no era judío no protesté. Después vinieron a por los anarquistas, como yo no era anarquista no protesté, y bueno, vas diciendo una serie de grupos a los que se persigue, y al final el poema acaba diciendo: y más tarde vinieron a por mí, pero ya no quedaba nadie que pudiera protestar. Tolerando la intolerancia, a lo que se llega es que la intolerancia también nos llega a nosotros. El intolerante no tiene límite, porque su intolerancia tiene un fin que es inalcanzable, que es una supremacía que a él le parezca que debe reinar en el mundo, sencillamente de lo que a él le parezca. Entonces la intolerancia va a llegar hasta el infinito y más allá. Y para parar esa intolerancia y que no llegue hasta ese extremo, tenemos que empezar no tolerando la intolerancia desde el principio. Y no solo en términos teóricos, como habíamos dicho al principio, son actitudes prácticas. La tolerancia no es algo que se reduzca a una teoría de qué significa o qué significa ser tolerante, qué tipo de actitud, no significa eso. Cuando hablamos de tolerancia, hablamos de una actitud y de una posición en el mundo. A mí a este respecto recuerdo la obra de Voltaire, que lo hemos comentado más de una vez, que se llama Tratado de la Tolerancia, cuya lectura recomiendo. Y es una obra que curiosamente está dedicada al caso de Jean Calas, que era un protestante, que por ser protestante fue perseguido por la comunidad cristiana y finalmente condenado a la rueda. Lo mataron acusándolo de que había matado a su hijo, cosa que no era cierta. El hijo se había suicidado, pero era la excusa perfecta para quitarse de en medio un protestante. Pues bien, resulta que el hijo de este hombre, que fue acusado, buscó al filósofo Voltaire, y Voltaire trató el asunto, y Voltaire no solo hizo este tratado para defender que tenemos que ser tolerantes, porque si no nos comemos unos a otros, no solo eso, sino que Voltaire tomó partido en este caso hasta tal punto que legalmente hubo que reconocer el error cometido con este hombre. Es decir, Voltaire como filósofo fue un ejemplo de que no solo se trata de hacer discursos en favor de la tolerancia, se trata de tener una actitud en el mundo y de posicionarse, así como de integrarse y de implicarse en este tipo de casos. Es decir, cuando hablamos de, por ejemplo, ver una actitud tolerante, no podemos ser pasivos, tenemos que meternos en ello y tomar partido. Pues yo creo que llegados hasta este punto, lo que queda es que sean nuestros seguidores, la gente que ve nuestros vídeos con tanta frecuencia, la que tome la actitud que considere, teniendo en cuenta que nosotros tampoco intentamos dogmatizar a nadie, aunque lo que intentamos es dar una visión desde un punto de vista objetivo, al menos desde nuestra objetividad, la que nos es posible, para luchar contra estas lacras de intolerancia. Estamos en un mundo en el que tenemos que desarrollar esta intolerancia al intolerante, y desde luego la tarea debe ser vuestra, de todos y todas vosotros y vosotras que nos estáis viendo. Así que hasta aquí Despertando a Sofía, hasta aquí Filosofía Televisión, R de Morliz, M Salcón, un auténtico placer, nos vemos en redes.